en Juan capítulo 16, versículo 25, al final del capítulo. Amén. Dice la palabra de Dios: estas cosas he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. Versículo 26. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. 28. Salí del Padre y he venido al mundo, y de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Mira, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparciados cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas le he hablado para que en mí tenga paz. Y en el mundo tiene tribulación. En el mundo tienen tribulación, pero confían. Yo he vencido el mundo. Señor, gracias por el privilegio de congregarnos, Señor, libremente en este país precioso, Señor. Oramos que los hermanos que están escuchando acá, Señor, hoy día, y los que van a ver mañana esta prédica, que ellos pueden ver la importancia de entender que caminamos en victoria, que no somos vencidos, sino que somos más de vencedores, Señor, en Cristo. Que nosotros podemos conformar nuestras vidas a tu palabra, Señor, y vivir esta promesa cada día, cada segundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Juan 16, 25 a 33, vemos las últimas palabras que Juan habla sobre Jesús hablando con sus discípulos, y es conocido como el discurso de despedida. Ahora, él iba a profetizar su victoria en la cruz, lo cual fue audaz, pero Jesús es soberano y omnisciente porque es Dios. Y después de esto tenemos su oración del sumo sacerdote en capítulo 18 y el capítulo 17, y el capítulo 18 es traicionado por Judas y se dirige al camino a la cruz. Los discípulos no entendieron del todo esa victoria en la cruz, pero con la venida del Espíritu Santo tuvieron una clara comprensión de la persona y obra de Cristo para redimir todas las ovejas que el Padre le había dado. Ahora, cuando nosotros pensamos en victoria, esa palabra se usa de forma excesiva dentro de muchas iglesias. Ahora, cuando el mundo habla de los cristianos, nosotros somos los tontos. Somos las personas ignorantes porque creemos en fábulas. Fábulas que en cual ellos ni han leído. Entonces, ellos hablan mal de los otros porque creemos en Dios. Ellos nos ven como personas débiles, porque siempre estamos amando al prójimo. Nos ven como ignorantes, porque creemos en un libro antiguo. Y las iglesias usan la palabra victoria en exceso, especialmente las iglesias carismáticas. Y yo salí de una iglesia carismática, ojo, a donde ellos proclaman la victoria sobre enfermedad. Ellos declaran la victoria sobre el sobrepeso, un gripe o cualquier cosa que viene a su mente. Declaran la victoria. La victoria se ha reducido a una acción, un sentimiento hecho con nuestras propias fuerzas. Y cuando los creyentes vuelven a caer en pecado, pierden la victoria, se deprimen, a veces abandonan la iglesia o se mantienen en fracaso, en secreto, sin decirle a nadie. Asociamos la victoria al trabajo que hacemos, a nuestra capacidad,
a nuestros dones, a nuestra ética de trabajo. Y sin embargo, la victoria en la Biblia no se debe a nuestra capacidad, sino al poder de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 20, capítulo 20, versículos 3 y 4, por favor. Deuteronomio, capítulo 20, versículos 3 y 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmayen su corazón, no temen ni se alarmen, ni se aterroricen, delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. ¿Quién va a pelear? Dios. Ahora, ellos tenían que presentarse, ojo. Pero ¿quién ganó la batalla? Fue Dios. Vamos a saltar al Nuevo Testamento, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 56 y 57. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el pecado y la muerte no tienen victoria sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Porque nosotros tenemos dones especiales? No, sino por Cristo. Efesios 6:10, por favor. Acá está hablando de la armadura de Dios, pero muchos de nosotros sobrepasamos este versículo. Efesios 6:10, que dice, por los demás, ¿qué sigue? Por los demás fortalezcanse en el Señor. ¿Así dice fortalezcanse en nosotros mismos? No, en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Fe en quién? En Cristo. La victoria de un verdadero discípulo se logra en descansar en el poder, la obra y la fuerza de Cristo, no la nuestra. Somos fuertes porque Él es fuerte. Tenemos victoria porque Él nos da esa victoria a través de la fe. Y podemos hacer lo imposible porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús estaba a punto de decir a sus discípulos que antes de ir a la cruz, que ya había vencido al mundo. Tiene mucha confianza Jesús, pero tiene mucha confianza porque Él es el Señor, Él es Dios. Entonces el primer punto que yo quiero destacar es ser amado por el Padre. Versículo 25 al 27, mira lo que dice el versículo 25. Estas cosas le he hablado en lenguaje figurado. Jesús había estado hablando en lenguaje críptico. Parábolas, ilustraciones, lenguaje figurado. Él habló de cosas que en realidad muchos no entendían, ni sus discípulos. Dame darte algunas de las oraciones de Jesús para ver si es claro. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, en poco me verán. Eso es un poquito, yo no lo voy a entender. Juan 6:54, no tiene que ir. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Dime si esos son oraciones fáciles de entender. No son fáciles de entender. Nosotros podemos decir, yo entiendo eso porque tenemos la Biblia. Pero en ese momento, en ese exacto momento, cuando Él dijo esas palabras, no fue fácil. Y a muchas veces aún los discípulos no podían entender. Entonces se acercaron a Jesús. Jesús, por favor, explícame lo que estaba diciendo. Entonces, Él habló a sus discípulos antes de ser traicionado y dijo, viene el tiempo cuando les hablaré más, no les hablaré más en lenguaje figurado, sino les hablaré del Padre claramente. Ahora,
ese tiempo que Jesús mencionó era cuando ellos iban a recibir el Espíritu Santo y los discípulos tendrán una comprensión clara de la salvación y la obra de Cristo. Y cuando están eternamente unidos con el Padre y el Hijo a través de ese Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Entonces Jesús le dijo, en ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Mira esto, Cristo dijo que Él va a rogar por nosotros al Padre. Muchos de nosotros no pensamos en eso. Él va a rogar por nosotros al Padre. Eso es precioso. Mis hijos saben, cuando hablan a su mamá y ella se acerca a mi persona rogando por ellos, tiene una oportunidad. Hay una posibilidad. Porque yo soy el padre de no. Me conocen así. Pero a veces mi esposa se acerca para decir A, B, C, D. Y yo, ok. Pero Jesús les está diciendo a sus discípulos, ora al Padre. Ellos ahora tienen acceso físico al Padre. Entonces, cuando Jesús murió, ellos iban a perder el acceso a Jesús físicamente. Porque Él iba a morir, resucitar y regresar al Padre. Pero iban a ganar mucho más. Primero, obtuvieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le iba a enseñar y recordar las palabras de Jesús. Luego, Jesús intercediendo ante el Padre por ellos en el cielo día y noche sin descanso. Y la mayor ganancia era acceso directo al Padre. Acceso directo al Padre. Ahora, varios de ustedes a veces hablan por sus hijos. Hablas por sus hijos. A veces acepto lo que ustedes dicen, pero ya si sus hijos son más grandes, yo digo no, que ellos me hablen, porque ya son más grandes. Ahora, yo entiendo eso, porque los padres quieren representar a sus hijos, pero ahora tienen acceso directamente al Padre. Entonces, debemos ir al Padre. Debemos ir al Padre confiadamente todos los días. Ahora, yo quiero que ustedes capten esto. Cuando vamos al Padre, a veces mis hijos se acercan a mi persona con temor. Y yo entiendo. Ellos se acercan con temor, porque no sé si se va a molestar, no sé. Entonces juegan ese en su mente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y juegan ese juego. Y se acercan y yo me sorprendo a veces. Tú esperaste tanto tiempo para decirme eso. Y ellos dicen, sí, es que tenía temor, cómo iba a responder. Yo soy ser humano y yo fallo todos los días. Pero dime cuándo Dios nos falla. Para no ir a Él llorando en nuestras emociones, con nuestro dolor, con nuestros gozos. Y decirle, Padre, gracias. Ayúdame. Ellos tenían acceso directo al Padre. Y esto no cambia la forma en que debían orar, pero sí cambia la forma porque ahora se acercan directamente al Padre. Porque hasta ese entonces no tenían ese acceso directo al Padre. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Tú puedes imaginarte acercarte a tu Padre una vez al año. Es medio complicado. Entonces, cuando Jesús murió, en el templo había, vamos a decir, un velo. ¿Sí o no? El velo separaba el lugar santísimo, a donde Dios moraba,
y a donde el hombre moraba. ¿Y qué pasó con ese velo cuando Jesús resucitó? Se rasgó ese velo. Y eso significaba que el camino hacia el lugar santísimo, la presencia de Dios, se abrió para todas las personas eternamente. Yo puedo entrar y hablar y suplicar a mi Padre, porque el velo se rasgó, porque Cristo cumplió su obra. Hoy en día, el camino hacia Dios o el lugar santísimo es solo a través de Jesús. Es porque Jesús dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. Hay otro velo y ese velo es Jesucristo. Ahora tenemos que pasar por Jesucristo para llegar al Padre. Pero cuando pasamos por Cristo, cuando descansamos en Él, con toda nuestra confianza, con todo nuestro corazón, porque el Espíritu Santo quebró nuestro corazón, cambió nuestro corazón, tenemos un acceso directo al Padre. Y aún así muchas veces no vamos. Buscamos consejo afuera, buscamos consejo de nuestros amigos, de los pastores. Y déjame decirte, buscar consejo no es malo. Es más, es bíblico. Pero debemos buscar consejo de nuestros hermanos o de Dios primero. ¿Cuál le debemos ir primero? De Dios. Pero yo creo que ustedes sepan, solo había un camino a Dios en el Antiguo Testamento y solamente hay un camino a Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, la razón por la que los discípulos tendrán acceso al Padre para presentar todas sus peticiones y Jesús iba a rogar por eso, se ve claramente declarada en versículo 27. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Los discípulos tuvieron este privilegio eterno de acudir al Padre a cualquier momento y presentarle sus peticiones según la voluntad de Jesús, porque fueron amados por Él. La palabra de Dios dice, somos amados porque Él nos amó primero y nos amó en Cristo. Pero nota la razón porque el Padre ama a los discípulos. No es porque son más listos que la mayoría, tienen educación, son buen judíos, son ricos, vienen de una buena familia. No, Él ama y los ama porque ellos amaron a Jesús y creyeron que Jesús vino del Padre. El amor de Dios por las personas está condicionado. Yo sé que eso suena un poquito duro, pero está condicionado. ¿Cuál es la condición? Que abrazamos a su Hijo. Eso es la condición. Si queremos llegar al Padre, tenemos que ir a través de la condición que Él ha establecido, que se llama Jesucristo. Entonces, el amor de los discípulos a Jesucristo, demostrado en fiel obediencia y sumisión a Él, abrió la puerta para recibir el amor incondicional del Padre. Ahora, yo quiero que ustedes capten algo. Los creyentes tienen el amor incondicional de Dios. Correcto. Escucha esto. Los incrédulos no tienen ese amor incondicional. El amor que experimentamos acá, vamos a experimentar en el cielo, magnificado. La gracia común que Dios está mostrando a los incrédulos se va a terminar. Y ellos van a recibir la condena del Padre. Dios es paciente. No cree que Dios no va a venir. La gente piensa que Dios no, ya pasó 2000 y pico años. Jesús no va, Él va a venir. Un día Él va a decir basta, hasta acá nada más. Pero no podemos amar a Dios sin amar a su Hijo. Hay una condición. Siempre hay condiciones, simplemente no queremos abrazar esas condiciones. Yo te voy a mostrar que hay condiciones. Vamos, y te voy a mostrar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a Deuteronomio 10, 12 al 13, por favor. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Dice, y ahora Israel,
¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que los ames y que los sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu ¿qué? Para tu bien. Todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. A veces no se siente así, pero es para nuestro bien. Vamos a Juan 14, 21. En el Nuevo Testamento, Juan 14, 21. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Obediencia. Hay condiciones. Hay condiciones. Yo quiero que ustedes capten, hay condiciones. Si nuestros familiares no tienen una relación con Jesús, no son creyentes. No están recibiendo el amor incondicional de Dios. Los discípulos tienen la victoria. Ellos tienen la victoria porque se acercaron al Hijo. Tienen la victoria. Tiene la relación con el Padre porque se acercaron a su Hijo. Y cuando yo digo se acercaron, lo abrazaron y se sometieron a Él. Nosotros no obedecemos a Cristo para ganar el favor de Dios. Tenemos acceso porque hemos sido unidos a Cristo en fe a través del Espíritu Santo. Y el resultado de esa unión es la obediencia. Un discípulo va a obedecer. Un discípulo va a obedecer. Un discípulo va a obedecer. Hay condiciones, hermanos. Hay condiciones. Tenemos que obedecer. Y hay dos formas de obedecer: en tu propia fuerza o en la fuerza de Cristo. Cuando lo hacemos en la fuerza de Cristo, amén. Va a haber subidas y pocas bajadas, pero vamos creciendo. Cuando lo hacemos en nuestra fuerza, ahí pasamos y caemos. Y pasamos un buen tiempo en ese pecado. Porque queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y los que están de afuera simplemente rechazan las normas de Dios. Pero tenemos a Cristo. Obedecemos porque le amamos, no al revés. Que me muestra, que me lleva, a la fe inmadura de los discípulos, del versículo 28 al 32. En el versículo 28, Jesús empezó a hablar sin figuras retóricas y le dijo claramente: salí del Padre, he venido al mundo, de nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Amén. ¿Es claro? Es claro. Si mi esposa ¿a dónde voy? Yo voy a esta tienda, voy a comprar esto y voy a regresar a esta hora. Bien claro. No hay nada místico. Ahora, si ella me pregunta ¿a dónde voy? Bueno, en la tarde voy a venir, pero no sé a qué hora. Ella va a decir, eso no tiene sentido para mí. Yo tengo que saber. Por favor, dime. Entonces, en el Evangelio de Juan, el concepto de Jesús viniendo al Padre y volviendo a Él se ve, tú sabes, más de 20 veces. Y ahora mira cómo los discípulos responden cuando finalmente entendieron a Jesús. Ellos le dijeron en el versículo 29 y 30, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Ahora creen. Ahora creen. Estaban convencidos de que Él era el Mesías y ya no tenían que interrogarle para comprobar si era quien decía ser. Ahora creen que es el Mesías. Parece que por fin entendieron lo que Jesús decía, pero en realidad seguían sin comprender todo el alcance de la persona y obra de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo. Y yo doy un buen ejemplo. Yo recuerdo cuando Ángel y Karina estaba embarazada,
que Ángel se acercaba, ¿cómo es ser un padre? Y yo le dije varias cosas. Y yo sabía que no iba a ser suficiente. Hasta que venga su hijo. Y él tiene que despertarse cada 2 horas, cambiar pañales, comprar comidas, entrar en su billetera, gastar dinero, ir al médico. No iba a entender. Porque ninguno de nosotros entendemos. Hablamos de los hijos, pero cuando viene el primero, wow. Viene el segundo, puedo manejar. Viene el tercero, ya es 3 contra 2. Y no podemos manejar las cosas. Y a veces las mamás están estresadas. Pero cuando tú le preguntas, sin hijos, ¿cómo va a ser? Yo voy a ser la madre perfecta, yo voy a hacer esto, yo voy a cocinar a esta hora. Ellos se van, mira, pensamos y los padres están, yo voy a hacer A, B, C, D. Y no es así. Ellos no entendieron, no captaron. Ellos dijeron que entendieron, pero no captaron. Y nosotros no somos diferentes de los discípulos. Muchas veces decimos que entendemos, pero no lo hacemos. O decimos con nuestra boca sí, y nuestro corazón dice no. Es como tener una conversación con un pastor que se está divorciando, pero continúa en el ministerio. ¿Ok? Él es pastor, yo hablo con él, y él dice, no, yo me voy a quedar en el ministerio. ¿Él entiende? No entiende. O un misionero que no se somete a la iglesia local donde sirve. ¿Por qué yo vine? A servir a Dios. ¿A qué iglesia está asistiendo? No voy a la iglesia. ¿Entiende? No entiende. Tiene mucha pasión, tiene conocimiento, pero no hay entendimiento. Que solamente viene en aplicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ellos no entendían. Muchas veces decimos que entendemos, pero nuestras acciones gritan lo contrario. Gritan lo contrario. Yo estaba hablando con una pareja esta semana que están luchando. Sí, yo sé. Siempre me dicen, sí, yo sé. Y yo, tiempo. Tú no sabes. ¿Por qué tú estás en este problema? Tú no sabes. Sí, pero no. Acá no hay peros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O cambias o déjalo. Y muchas personas dicen en su corazón. Ellos dicen no, pero sus acciones dicen sí. Siempre hay una contradicción. Pedro dijo que nunca negará a Cristo. Nunca negará a Cristo. Y que iba a morir por él. No entendió el orgullo de su corazón. Miembros acá pecan regularmente. Y yo sé que vamos a pecar, ojo, vamos a pecar. Pero viviendo en pecado, piensa que tiene un buen manejo de las cosas. Cristianos que son nominales en su fe y piensa que son verdaderos seguidores de Cristo. Así estamos. Los discípulos pensaban que entendían lo que Jesús estaba hablando, pero ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Estaban empezando a moverse en esa dirección. Yo estoy emocionado cuando las personas están caminando en el camino. Ahora, falta mucho, pero están en ese camino. Están creciendo, están luchando. Entonces, y los discípulos estaban en ese camino, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes entiendan, los más grandes hombres y mujeres que Dios usó en la historia de la iglesia, no empezaron ni terminaron su caminar entendiendo todo. Ellos no entendieron todo perfectamente. Los Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Bunyan, ellos no entendieron todo perfectamente. Fue un proceso de disciplinarse en sus vidas, someterse a la palabra de Dios hasta el final, y aún así entendieron que le faltaba mucho. Entendieron eso. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero lo que ellos sabían era limitado.
Y eso fue confirmado por Jesús en versículo 31. Mira la pregunta del versículo 31 de Jesús a sus discípulos. ¿Ahora creen? ¿Ahora ustedes creen? Ellos tienen una fe genuina, pero inmadura. Fe genuina, pero inmadura. En nuestra inmadurez tenemos dos opciones. Escúchame acá, porque muchos de nosotros luchamos. Si somos inmaduros, podemos quedarnos en nuestra inmadurez y simplemente vivir así. Y hay muchas personas cómodas dentro de la iglesia que viven así y no quieren crecer. O dos, podemos movernos hacia la madurez a través del conocimiento de la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros podemos citar versículos, pero no los citamos con nuestra vida. Muchos de nosotros podemos citar la Biblia, pero nuestra vida hace lo contrario. Cuando somos maduros, somos pacientes, oramos, buscamos la paz basada en la verdad, no en la falsedad. Controlamos nuestra lengua, aprendemos a amar a otros. No nos llevamos por las emociones o las circunstancias y nos dejamos de enfocarnos en nosotros mismos cuando somos maduros. Y aun cuando somos maduros nos falta crecer. Y algunos de nosotros somos inmaduros porque leemos la Biblia pero no la aplicamos. Lo leemos y ahí estamos leyendo, pero no la aplicamos. Y aun cuando queremos aplicar la palabra de Dios, porque fallamos tanto en nuestra vida, pensamos, bueno, yo no tengo derecho de aplicarlo. No es así. Mentira del diablo. Si Dios te da entendimiento a través de su palabra, el Espíritu Santo mora en ti, ponla en práctica. Las personas, no, tú no lo hiciste así. Yo sé que no lo hice así, pero yo fallé. Y así lo dice la palabra de Dios. Tenemos que madurar, tenemos que aplicar la palabra de Dios. La inmadurez de los discípulos se expresaba en asumir que ellos sabían todo de Jesucristo. Que ya no tenía que interrogar a Cristo, decirle que tú eres el Señor. Interrogarlo. No, ya sabían, ya. Tengo todo el conocimiento de Jesús. Ahora te creemos que tú eres el Mesías. Qué orgullo. Qué inmadurez. Su fe le fue dada por Dios, pero todavía le faltaba el Espíritu Santo, que le iba a enseñar todas las cosas respecto a la salvación, la santidad, y que les iban a unir al Padre. Entonces, la declaración de los discípulos demostró su fe inmadura, pero al mismo tiempo confirmó la divinidad de Jesús. La inmadurez de su fe se manifestó aún más cuando los discípulos abandonaron a Jesús. Jesús fue crucificado. ¿Qué hizo los discípulos? Cuando vino Judas con todo ese, vamos a decir, el ejército detrás de él, ¿qué hicieron los discípulos? Corrieron. Pedro sacó una espada una vez, pero Jesús los reprendió en ese entonces y después, chao. Se fueron. Eso es inmadurez. Pero déjame decirle, yo no iba a ser diferente. Yo no voy a mentir, yo no soy ni que más grande, no. Todos nosotros íbamos a hacer lo mismo. Pero ellos pensaban, ya yo entiendo, y no entendían. Y muchos de nosotros decimos, ya yo entiendo, pero no entendemos. Entonces Jesús dijo en el versículo 32, miran, la hora viene y ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo. ¿Por qué no está solo Jesús? Porque el Padre está con Él. El Padre está con Él. Y nosotros podemos decir lo mismo. El Padre está con nosotros. El Padre está con nosotros. Él está con nosotros. Aunque iban a abandonar a su Salvador, el Padre permaneció fiel y sigue permaneciendo fiel.
Los discípulos tuvieron la victoria en la fe, aún la fe inmadura, porque Dios fue fiel a ellos en Cristo. Somos fiel porque Dios es fiel en nosotros a través de Cristo. Esa es la fidelidad que tenemos. Y déjame decirte, hay algunos de ustedes van a estar hasta acá, haciendo A, haciendo B, haciendo C, liderando con su cónyuge, liderando con sus hijos, con el ministerio, con el trabajo. Pero Dios está contigo. Dios está con, no se olvide de eso. Él jamás va a abandonarte. Él está con nosotros. Cuando tiene que levantarte temprano, cuando tiene que liderar con conflicto, Él está con nosotros. Y Él termina con el versículo 33. Yo solo puedo imaginar a los discípulos. Ellos estaban tristes. Y Él les dijo que no los iba a abandonar. Pero al mismo tiempo, los recuerda en versículo 33. Estas cosas le he hablado para que en mí tenga paz. Tenga paz. La primera vez cuando yo me casé, todos me estaban dando consejos. Yo no tenía buen ejemplo. No tenía buen ejemplo en mi lugar, en mi hogar. Y tenía temor. Pero ese temor se desapareció porque tenía este libro. Y yo sé que el Padre estaba conmigo. La mayoría de mi familia dice, no te cases, muy temprano, no te cases. 23 años, chibolo, no te cases. Y a mí no me importa. Fue una decisión que hasta mi mamá me cuestionó. Y yo reprendí a mi mamá. Porque yo sé que Dios está conmigo. Él no me va a dejar. Y me ha mostrado que no me ha dejado por todos esos años. ¿Y tú crees que me va a dejar ahora? No. Jesús le estaba diciendo eso para que ellos tengan paz. Paz, que Jesús iba a cumplir sus promesas. Paz, que Jesús iba a terminar esa obra en la cruz. Jesús no iba a abandonar a sus discípulos. Tenían paz porque Jesús todavía mostró su amor y compromiso hacia ellos, aunque ellos le abandonaron, aunque ellos tuvieron fe inmadura. Él estaba bien. Y muchos de nosotros no vemos que Dios está bien. Siempre estamos viendo nuestras circunstancias. Y por ver nuestras circunstancias tal cual como son, pensamos que Dios es igual. Y van a decir, no hacemos eso. Sí, porque tratamos a Dios así, cuando estamos mal. Dios está bien a pesar si nosotros estamos mal. Yo quiero que ustedes captan esto. Jesús quería darle paz. Todo lo que iba a pasar ahora, la crucificación, ustedes me iban a abandonar, tenga paz. Yo he vencido el mundo. Eso demuestra que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino que Dios nos sostiene en la perseverancia. Yo sigo en el camino de Jesús porque Dios me sostiene. Yo sigo casado porque Dios me sostiene. Yo sigo criando a mis hijos porque Dios me sostiene. Él me sostiene. Y nos olvidamos que Él tiene el control de todas las cosas. Él estaba recordando que su paz no se basaba en sus emociones o circunstancias, sino de estar unidos con Cristo. No se trata de conocer a Cristo, se trata si Él te conoce a ti. Se trata de eso. Y por tener eso, esa unión, ese vínculo eterno y divino, vamos a tener paz.
Y dame decirte, muchos de nosotros, cuando algo pasa en nuestras familias, en nuestras vidas, somos como una gallina con su cabeza cortada, corriendo en cada dirección. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos olvidamos de la paz que tenemos en Él. Él dijo en versículo 33, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Una vez más nos recuerda a nosotros y a ellos que vamos a sufrir, y el sufrimiento es parte de. ¿Tú sabes lo que significa tribulación? Opresión o aflicción. Y tiene la idea de ser oprimido, física, mental, social y económicamente, por ser seguidores de Cristo. Ahora te voy a preguntar, ¿podemos evitar el sufrimiento en este mundo? No podemos evitarlo. Es parte del paquete. Sin embargo, mira lo que Jesús, Él nos ordenó algo que muchos de nosotros pasamos por alto. Él los ordenó que tuvieran valor. Tuvieran valor, que significa tener confianza y esperanza. Él les manda a los discípulos, tenga valor. No es una sugerencia. Él dice, tenga valor. Es una esperanza 100% confiado. Porque Él ya había vencido al pecado, la muerte, el diablo y este mundo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, los discípulos, como dijo el autor, el pastor John MacArthur, serán transformados radicalmente de hombres temerosos a hombres valientes. Tenga valor. Tengan valor. Cuando somos salvados vamos a tener valor. Y esto nos enseña una verdad importante. No podemos decir que somos salvados sin transformación. Vamos a ser transformados de hombres muertos a hombres vivos. Pablo, Bernabé, Felipe, Apolo, Pedro predicaron el evangelio ¿con qué? Con valentía. Porque habían sido transformados por el Espíritu Santo el evangelio. 2 Timoteo 1:7, por favor. 2 Timoteo 1:7. Mira lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Márcalo en su Biblia para recordarte. O como cuando Pablo dijo en Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 37 al 39. Mira lo que dice. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. ¿Qué nos puede separar de Dios? Nada. Somos victoriosos porque Dios es victorioso. Tenemos paz porque Dios nos dio paz en Cristo. Ellos tuvieron la victoria a través de creer en las promesas de Cristo. Él dijo, he vencido el mundo. Pasado. Ya lo venció. Aunque no fue a la cruz. Porque Él sabía, porque es divino. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Tenemos victoria sobre la muerte, el pecado, Satanás y la carne, porque Jesús no solo ganó la batalla, sino ganó la guerra. Él ganó la guerra por nosotros. Y es por eso que la armadura que ya yo mencioné en Efesios 6, 10 a 17 comienza por la idea con el concepto de fortalecernos en el poder de Cristo, no la nuestra. Nuestro poder es débil. Nuestro poder va a fallar
sí o sí. La victoria no es algo que hacemos, sino cómo vivimos. Tenemos la victoria ya. A veces no queremos caminar en esa verdad, pero tenemos la victoria. Y nosotros podemos tener una espina en la carne, como Pablo mencionó en 2 Corintios. Pero en esa lucha, él aprendió que la gracia de Dios era y es suficiente. Debemos aprender de vivir en la victoria de Dios en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio y viviendo en santidad para su gloria y para su honra. Leyendo versículos, repitiendo esos versículos en nuestra mente y corazón hasta que se convierte en una realidad en nuestras vidas. Y seguir repitiendo esos versículos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, obedecer los principios bíblicos, especialmente cuando la carne se enciende contra nosotros. Ahí tenemos que repetir esos versículos. También se nos ordena tener valor en Cristo en cada área de nuestras vidas. Muchos de nosotros caminamos en derrota porque no aplicamos la palabra de Dios y las promesas que tenemos a través de Cristo. Y muchos de nosotros queremos interrogar a Dios porque no lo entendemos. Y eso no está bien. No está bien. Cuestionar algo porque tú no entiendes, Señor, por favor, aclárame. Eso está bien. Pero interrogar, ¿por qué tú me mandas a hacer esto? Es una cosa totalmente diferente. Y a veces como discípulos caminamos cuestionando a Dios y su palabra, pero no queremos cuestionar a nosotros mismos. No queremos decir, estoy pecando. Estoy negando a Cristo en una área de mi vida. Así es. Vamos a tener paz y tenemos paz en el Señor. Y esa paz es descansando en Jesús. Pero cuando descansamos en Jesús, tenemos que descansar en Él. Y no preocuparnos por la circunstancia en la cual nosotros vivimos. El versículo 33 nos recuerda que seremos perseguidos. Espera la persecución. Y a veces la persecución va a venir por nuestros hijos, va a venir por nuestro cónyuge, va a venir por nuestros familiares, pero va a venir porque la palabra de Dios lo dice. ¿Tú sabes por qué lo dice? Porque es la verdad. Pero yo quiero que ustedes entienda que tenemos gozo, tenemos paz, sabiendo que la victoria está en Jesús. Y nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar esa victoria. Yo soy hijo de Dios. Yo voy al cielo. Ya yo gané. Porque Cristo ganó. Y déjame decirte, para los incrédulos, es necesario advertirles que nuestra victoria es la destrucción para ustedes. Yo tengo victoria en Cristo y si ustedes no son creyentes, mi victoria va a ser tu derrota. Porque Él va a castigar a cada persona que lo rechaza. Tiene victoria. Tú puedes tener una vida exitosa, pero va a terminar mal. Si no te somete a Dios, si no te somete a Cristo, no piensa que tú vas a tener victoria en la vida que viene. Porque solamente el Padre ama incondicionalmente a los que se sometan a su Hijo. Y si no se someten a su Hijo, Él te va a castigar eternamente. Entonces te animo que te arrepiente y ponga tu confianza en Cristo, porque es el único camino que Él provee para nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de tu palabra. Ayúdanos para entender que caminamos en la victoria. No en la victoria de nuestra fuerza, no la victoria de nuestra inteligencia, sino la victoria de Cristo. Que nosotros podemos entender que tú siempre estás con nosotros.
Danos la fortaleza para caminar en la verdad, sabiendo que tú estás con nosotros y siempre va a estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.